Está, Miriam, mirá, estamos grabando. Bueno, le pusimos el nombre de acondicionamiento ambiental porque nosotros muchas veces en la Argentina, claro, Sandri, decimos aire acondicionado a la refrigeración. Y en realidad aire acondicionado tiene que ver con refrigeración y calefacción. ¿Sí? No es solo la refrigeración. Acondicionar el ambiente tiene que ver con los dos estados, frío y calor. No es casualidad, quizás ustedes empiecen a darse cuenta, bueno, justo el grupo A no me tuvo la semana pasada porque yo estoy dando a los del B y a los del C, les di aislaciones térmicas y acústicas. Digo, no es casualidad porque yo lo que trato es de ir llevándolo y el aprendizaje como que se vaya fusionando y que las dos materias se vayan retroalimentando. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos tener, chicas? ¿Qué podemos tener? Nosotros vamos a llegar, ¿no? Nati, Fer, para llegar a obras que ya están hechas. ¿Sí? Un porcentaje muy bajo de diseñadores de interiores puede ser que participen en un estudio, en una empresa de construcción y que trabajen para ellos. Pero si no, normalmente quien nos contrate va a ser alguien que ya tiene, ¿sí?, el hecho construido, lo que sea. El local, la vivienda, el departamento, la oficina, ustedes van a resolver. Lo mismo paisajísticamente, pero la semana pasada, yo un poco lo que trataba de hacerles entender a los chicos que las aislaciones térmicas y acústicas pueden ser tomadas como un lujo cuando en realidad tendría que ser una realidad. En la Argentina se golpea el pecho por jactarse, es decir, yo te lo hago más barato. Sin embargo, ese ahorro, ¿sí?, de plata, inicialmente, a todo el mundo le interesa y le viene bien. Pero es un costo engañoso. Es un costo bajo engañoso. Yo podré ahorrar un 10% en la construcción, pero voy a padecerlo toda la vida, que dure ese hecho construido. Sí, digo, la construcción me sale 10, si yo la pienso sin aislación térmica y acústica, me podrá salir 9. Pero ese 1 de diferencia, que es el 10%, yo lo voy a ir pagando con creces en todo el tiempo que dure. Ahora pensémoslo en positivo. Si yo, en vez de pagar 9, pago 10, en 2 años de ahorrar energía para calefaccionar o para refrigerar, solo en ahorro, recupero ese 1% que me fui obligado a poner cuando lo construí. ¿Se entiende? O sea, si yo construí bien, en 2 años la construcción me devuelve esa inversión del 10% más elevado, ¿sí?, pero me lo devuelve en ahorro energético. En 2 años lo recuperé, solo gastando menos en energía. Y me queda toda la vida útil, salvo los primeros 2 años, para seguir ahorrando. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, me sale un poquito más inicialmente, pero lo construyo como corresponde. Acá en Argentina hasta hemos desvirtualizado los sistemas de construcción en seco, que se vieron en la clase anterior, donde yo hablaba de Durlock o Knauf o otros sistemas constructivos que acá te lo hacen sin aislación. Dicen, no, pero ¿cómo vas a poner Durlock? Ya escucha todo. Pero pará, ¿le pusiste la aislación? Ah, no, no le puse. Bueno, entonces no se concibe ese sistema sin aislación térmica o acústica. Porque sí, realmente entonces no funciona. Delimita el espacio, pero se escucha o se siente todo o se pierde toda la energía. Entonces, se bastardea a los sistemas constructivos catalogándolos o mal catalogándolos por no ser funcionales, y en realidad es que se construyó mal. Una pared, ¿sí?, yo puedo decir una pared de simple cerramiento, por ejemplo, del 12, no soporta peso, pero puedo hacer una pared del 12 que soporte peso. Si es con ladrillo común, yo le pongo hierro y una pared de 12
revocada, termina más o menos en 15, con unos hierros horizontales, soporta peso. Si es con ladrillo hueco, de los huecos portantes, los que tienen los orificios verticales, ¿qué pasa? Yo la hago la pared y soporta peso. Ahora, esa pared del 12 no tiene la capacidad de aislar, ni térmica ni acústicamente. Para eso necesito mayor grosor, para eso tuve que aprender de que una pared doble, ¿sí? No solo maciza, sino que dos paredes por separado, claro, tengo más material. Sí, bueno, pero esa pared doble con cámara de aire empieza a generar una aislación, entonces la energía que genero para refrigerar o para calefaccionar queda retenida adentro y no se pierde con el exterior. Si yo gano temperatura cuando es verano y pasa adentro, porque no tengo una buena aislación, o genero calorcito en el invierno, pero se me va porque no tengo una buena aislación, claro, estoy tirando energía, energía, energía. ¿Se entiende? Entonces, quiero que entiendan que los sistemas constructivos ya fueron elegidos por alguien que los antecedió a ustedes. Entonces lo que ustedes tienen que saber es cómo mejorarlo, cómo arreglar si hay una deficiencia, si hay al caso extremo de una patología. A veces podés tener un edificio que se construyó, pasaron años y después le pasó una autopista por al lado y el tipo dice, mira, vivo en un infierno, este departamento no se lo vendo a nadie porque me pasan los autos y el sonido. Bueno, ¿cómo puedo mejorarle la calidad de vida a este tipo? ¿Cómo puedo hacer? Y por lo general, yo no puedo levantar una pared del lado de afuera si vivo en el 6º piso. Tendré que achicar interiormente y empezar a buscar cómo, con un espacio un poco más chico, pero generando una media pared y demás, puedo acondicionarlo acústicamente. O podré mejorarlo para que no pierda tanta energía y refrigerar o calefaccionarlo de una manera más eficiente. ¿Se entiende por dónde va? Entonces ustedes, cuando lleguen, ustedes hoy presentes, más todos los que vean esta clase, tienen que entender que hay que medianamente estudiar cómo está el espacio, cuál es la orientación, qué tipo de ventanas tiene, qué tipo de terminaciones tiene. ¿No? Decir, ¿por qué, profe? ¿Por qué tanta cosa? Y bueno, un piso duro no es lo mismo que un piso blando. Cortinas no es lo mismo que no tenga cortinas. Doble cortina no es lo mismo que no tenga ninguna o que tenga un blackout. Entonces, ¿qué pasa? Todos los materiales que sean pesados, porosos, me van a ayudar a la aislación o al acondicionamiento acústico. Pero la composición con que están hechos los cerramientos verticales, paredes, la composición de que si es un vidrio simple de 4 milímetros o es un DBH, doble vidriado hermético, con una aislación, ¿sí?, de una cámara de aire en el medio, y entonces ¿qué va a pasar? Que si yo tengo grandes ventanales, no gano o pierdo energía porque tengo un buen ventanal. Si la pared no cumple con las condiciones de aislación, le voy a estar tirando energía. No le pusieron aislante a la losa del entrepiso y voy a escuchar todo el sonido, o voy a escuchar, o se me va a ir toda la energía. Quizás, si yo vivo en un edificio de 13 pisos y vivo en el 12, en el 11, en el 10, para arriba o para abajo no esté perdiendo tanta energía como si lo puedo llegar a perder en las paredes o en las ventanas. Pero el que vive en la terraza 13, perdón, en el último piso, en el piso 13, ese sí le va a importar cómo hicieron la aislación, porque o va a ganar mucha o va a perder mucha energía. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no le pusieron aislación. ¿Estamos? Entonces, tenemos que ver que el acondicionamiento ambiental tiene que ver con acondicionar el aire que voy a vivir, que voy a utilizar. Entonces, podemos ver que hay sistemas que tienen que ver con un conjunto o habrá equipos individuales. Tengo dos grandes líneas a seguir. ¿Se acuerdan de estos? Yo les decía, armen un esquema, una red conceptual. ¿Por qué? Porque es como mentalmente ustedes se van a parar frente a un cliente y van a decir, mirá, vos tenés esto, te están ofreciendo tal cosa, esto ya no lo podemos hacer porque vivís en un edificio, esto lo podemos hacer porque vivís en una casa, pero realmente lo puedes amortizar, esto como es un local te conviene, no, mirá, estás en una oficina, te conviene, tal y tal cosa. O sea, hay que tener
un análisis de la composición del lugar y de la construcción, que no fue hecha por ustedes, sino que va a ser analizada por ustedes para entender si está funcionando bien o si está funcionando mal. No es lo mismo para Sandri tener una fachada norte, ¿sí?, que no tenga un árbol de hoja caduca. A ver, ¿qué quiere decir? Y sí, pleno verano, norte, al rayo del sol entra energía, calor, calor, calor. Si yo tengo, no sé, un tilo, un árbol, un tilo enfrente, a la distancia que tenga que estar, qué sé yo, voy a tener una masa, una cantidad de hojas que me está frenando esa radiación solar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué dije un tilo? Porque el tilo es de hoja caduca. Y en el invierno se desnuda, entonces me quedarán las ramas, pero el sol del invierno, como es una orientación norte, va a dar y va a hacer que no pierda tanta energía. Ahora, si es una orientación sur, quizás no me interese tanto ponerle un árbol para mantener la energía, porque no va a darle el sol. Pero si en el invierno le puse a una orientación sur cosas que le den encima más sombra, va a ser muy frío. O cuando llueva va a tardar mucho en secar. Entonces, dependiendo del clima, dependiendo de la orientación, dependiendo de... esta es canela, ¿eh? Dependiendo de la composición con que esté hecho la oficina, el local, o lo que yo tenga que acondicionar, voy a empezar a hacer mi estudio para ver qué le puedo ofrecer. ¿Se entiende? Habrá que ver si puedo armar un sistema donde el conjunto logro beneficios que quizás multiplique, ¿sí? Entonces es un costo inicial muy alto armar un sistema, pero a lo largo del tiempo lo podré ir amortizando, o si tendré la posibilidad de poner equipos individuales. ¿Tienen alguna idea de los que pueden ser sistemas de refrigeración o calefacción o equipos individuales? A ver por dónde andan, qué tienen ustedes más o menos en mente. A ver, las quiero escuchar un poco. Profesor, el sistema individual es ese, por ejemplo, en mi casa yo tengo un aire acondicionado aquí en mi habitación y Sí. él tiene una caja atrás de él. ¿Qué es un split? Y el otro sería el central split. Ese es el equipo individual. Por ejemplo, El ustedes otro saben sería lo el que es una central. estufa. ¿Saben lo que es una estufa? Sí, obvio. Sí, ¿Vieron? tengo la estufa en el pasillo. Bien, entonces la estufa El, es individual. el El caso, por aire ejemplo, de la losa radiante sería un sistema. Exacto. El otro que dijo inyección de el aire aire, central. el aire acondicionado central, es un equipo de inyección de aire. ¿Sí? O sea, voy a tener algo que me genere calor, algo que me genere frío, pero es un caño, un conducto que lleva aire enfriado o aire calentado. ¿Se entiende? Pero eso es un Sí. conjunto, un sistema que va a recorrer mi piso. Ahora, imagínate, yo no puedo pretender tener un sistema de inyección de aire en el piso X y el resto del edificio no lo tiene. O sea, esas cosas... Generalmente eso se ve mucho en las oficinas. Yo en la oficina tengo así como estos equipos de aire grandes, pues son oficinas muy grandes, Sí. y no los split, por ejemplo. Claro, porque tengo que entender dónde, por ejemplo, cómo los comando. Imagínate, todos saben lo que es el split, ¿no? Que es un equipo individual. Bueno, viene Miriam y ya llega a casa, pum, prende un equipo que tiene, supongamos, estoy inventando, vos no te asustes, mira, llega y ella vive en un dos ambientes. Entonces llega, prendió el equipo del living comedor, después va al cuarto y prende el del cuarto y apaga el del living comedor. ¿Sí? Ahora pensemos que en vez de dos split haya aire acondicionado central. ¿Qué pasa? Todo el edificio va a tener esa posibilidad de comandar o de tener esa inyección de aire.
En el invierno lo van a calentar y en el verano lo van a refrigerar. ¿Quién pone la temperatura? El portero o el encargado. Lo que puedo llegar a hacer yo es, a ese equipo de inyección de aire, lo que le puede pasar, en vez de que sea una vivienda, que sea una oficina, o si es un edificio de vivienda, es que yo pueda regular la cantidad de aire que entra por las rejas por donde sale, pero no la temperatura. Porque no puedo dividir el aire que va pasando con una masa, ¿sí? Con un ventilador que te llevan aire por la cañería, ¿sí? Ah, yo lo quiero a 18, ah, no, yo lo quiero... No, va a tal temperatura, poné la cantidad que quieras, cerrando o abriendo las rejas de difusión, ¿se entiende? En cambio, el Sí, otro... eso es una discusión que tenemos siempre en el edificio, Claro. porque tenemos un montón, tenemos losa radiante y siempre hay mujeres más grandes que por ahí quieren más calor en el invierno, otros que tienen calor. Entonces Bueno, siempre la discusión de la y losa radiante. eso, Nati, es parte de lo que ustedes tienen que explicar. Cuando yo hago oficinas, parece, ¿sí?, medio déspota, pero quien decide es el gerente o la gerenta. O sea, el gerente, es mujer, no importa, decide ella, ¿no? Digo, ahora por esta cuestión del género, por ahí es un tipo, decir, no, pará, porque yo no digo, ¿qué hacemos? ¿Dónde pongo el control? Me dice, no va donde están, tenían distintos empleos, me dice, no, el control lo tengo yo, pongo la temperatura. Que se pongan un saco o que se saquen el saco, pero la temperatura la manejo yo. O sea, es muy difícil conciliar con todo el mundo, porque dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, por ahí algunos, viste que el hombre es más caluroso, la mujer por ahí es más friolenta, lo mismo que vos dijiste, Nati, por ahí por cierta edad, algunos necesitan más o menos, algunos están haciendo dieta, y te dice, ay, no, estoy muerto de frío, bueno, no sé, es muy difícil. Ahora, si yo en una oficina tuviese 20 split, imagínate lo que es la fachada de todos esos equipos de aire, no tengo ventana, no tengo pared, ¿por qué? Pues todo está puesto en la fachada, ¿sí? O en el techo, entonces es un lío. Entonces, yo tengo que entender qué me da y qué me quita los equipos individuales o los sistemas. Y esos sistemas, si son, y ahora anoten o miren, después está todo en el apunte, no se asusten. Puede ser que yo tenga 3 grandes divisiones. Puede ser que sea refrigeración, ¿no?, por inyección de aire. Esta refrigeración puede ser también calefacción, porque el sistema es un conducto de cañerías que llega a los ambientes, entrega ese aire acondicionado en la temperatura que lo quiera para invierno o verano, pero tendré que tener otra cañería que me lleve ese aire que ya fue entregado, que cambió la temperatura, vuelto a refrigerar o a calefaccionar. O sea, necesito 2 cañerías, la que se llama montante, que lleva, y la que se llama retorno, que trae. ¿Por qué? Porque si yo permanentemente tomo aire del exterior, vengamos esta situación, invierno, hace 6 grados afuera, y lo quiero a 18, no digo 24, lo quiero a 18. De 6 a 18 tengo que triplicar la temperatura. Entonces, me van a permitir tomar parte del aire, que yo ya entregué a 18, ponerle que baje la temperatura a 14, 15, pero lo voy a mezclar con aire nuevo que viene de afuera, que está a 6. Entonces, tengo que sumar el aire nuevo de 6 grados más el que tengo de 14 y subirlo a 18, que no es lo mismo que si tomo solo aire de 6 grados. Pero tampoco me van a dejar, por un lado, tomar solo aire de 6 grados, porque ya está contaminado, ya está enviciado, ya fue respirado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ahora, como se prohibió fumar y demás, es más fácil el porcentual de aire que me dejan reutilizar. ¿Se entiende? Pero nunca, nunca, nunca es completo la reutilización. Siempre me van a exigir un porcentual que sea nuevo. ¿Se entiende, Sandri? Vos decime si no se entienden las palabras, pero si me muevo la cabeza quiere decir que vamos entendiendo. Igual que... No, yo entiendo español, tranquilo. Perfecto. Entonces, vamos al revés.
pleno verano, 40 grados, lo quiero bajar a 24. Entonces tengo que agarrar una masa de aire caliente, bajar la temperatura, quietar las moléculas, ¿sí? Y mandarlo adentro. Se utiliza, va a tardar un tiempo en quitarle el calor a la masa que está dentro, y cuando empieza a circular aire más fresco y el que está a temperatura ambiente, lo empiezo a correr por adentro de la cañería, va donde está la refrigeración, le bajo la temperatura, al tiempo de un prudencial de X, 1 hora, 1 hora y media, se acondicionó. A veces es menos, ¿no? O sea, lo que uno busca es que el rendimiento sea, bueno, ¿qué va a pasar? Si yo tengo mala aislación, tardo mucho en ponerlo en régimen. Ponerlo en régimen quiere decir lograr la temperatura deseada. Si tengo una mala aislación, Silvi, ¿qué va a pasar? Que si yo, ¿sí?, quiero lograr 24 grados y tengo el aire a 40 con una mala aislación, voy a estar gastando mucha energía porque los 24 los estoy perdiendo y me entra mucho aire caliente. En cambio, si tengo una buena aislación, esos 24 que logré se van a mantener más tiempo. ¿Qué pasa cuando no tengo una buena aislación? Corto el aire y enseguida se perdió, se fue la energía que tenía. Entonces tengo una baja inercia térmica. Hay materiales que, por ejemplo, en el invierno, yo puedo calentarlos, cuando apago el sistema, ¿no?, sigue entregando temperatura. ¿Se entiende? Se sigue entregando temperatura. Entonces, tengo una buena inercia térmica. Por ejemplo, cuando yo calefacciono con agua caliente por piso. Entonces, va calentando, ¿sí?, desde abajo hacia arriba. Si pensemos esto, Miriam tiene calefacción por piso radiante, pero ella tiene alfombra. Nati tiene porcelanato. Fer tiene piso de madera. ¿Sí? Y Sandra tiene laja. ¿Qué pasa? Miriam, que tiene alfombra, va a perder energía porque la alfombra aísla un poco. Entonces, quizás sea agradable caminar por la alfombra, pero está perdiendo rendimiento, porque la alfombra actúa como aislante. En cambio, Nati, que tiene porcelanato, no me acuerdo qué dije, pero si era porcelanato, se calienta y va a irradiar y actúa como una placa radiante. Sandra, que tiene laja, se calienta y actúa como radiante. Ahora, Fer, que tiene madera, parte de esa madera va a actuar, como es fibrosa, como no tan aislante como la alfombra de Miriam, pero va a retener cierto calor y va a irradiar menos. Ahora, si es un piso de madera natural, la voy a inflar, la voy a secar, la voy a inflar, la voy a secar, la voy a hacer sufrir. En cambio, la piedra o el porcelanato se bancan mejor ese calentamiento, ¿sí? Por ahí tendré problemas con las juntas, que se me va la pastilla, ¿sí? Pero son unas cuestiones más bien estéticas, pero el rendimiento es muy bueno. Ahora, un piso prefinish trabaja mucho mejor con calefacción radiante que un piso de madera natural. El piso de madera natural es solo madera natural que la hidrato y la seco, la hidrato y la seco. Entonces, no hay laca, no hay hidrolaca, no hay plastificado que me aguante. En cambio, un porcelanato, una piedra o una laja se soporta mejor esa diferencia de temperatura de calentarlo, tenerlo caliente, apagarlo y seguir entregando temperatura porque es un material que irradia. En cambio, la alfombra quizás no irradia tanto, sea agradable al tacto, ¿sí?, pero cuando yo la apague, también es como que me va a disipar mucho más fácil el calor y no va a tener esa inercia térmica tan deseada como para ahorrar algo de energía. ¿Se entiende conceptualmente lo que les estoy explicando? Que el aire acondicionado tiene mucho, mucho que ver con la calidad del espacio que tengo. No solo del grosor o la aislación de las paredes, no solo del tipo de carpinterías que tengo, ¿sí?, porque una carpintería, si tiene DDH, es mucho mejor a que tener 4 o 5 milímetros de vidrio simple,
si no tiene buenas burletes, va a estar ganando mucha temperatura en verano o perdiendo mucha temperatura en invierno. Si el techo no tiene un cielo raso donde encajone yo una masa de aire que me aísle, ¿sí? Voy a estar perdiendo energía o ganándola, sea el caso, de la misma manera que con las paredes. Entonces, digo, hay cosas que no tienen que ver ya con ustedes o con su conocimiento, sino con analizar con qué me estoy encontrando. ¿Se entiende, chicas? O sea, ustedes tienen que hacer un análisis para poder dar una respuesta. Si no, es como el tipo que dice, se puso amarilla la hoja, ¿qué tiene? Mucha agua. Se puso amarilla la hoja, ¿qué tiene? Poca agua. ¿Siempre es agua? No, hay tierra, hay nutrientes, hay luz, hay agua, la tenés abonada, ¿no? Tiene alguna patología, hay hongo. O sea, hay varios factores, hay varias condicionantes que pueden hacer que una planta esté bien. De la misma manera, tendré que ver que una propiedad, una vivienda, una construcción sin una buena aislación hace que yo gaste mucha energía para ponerla en régimen y quizás cuando la pague pierda toda esa energía que generé. Entonces, arrepiéntanse no haber construido bien. O si un cliente tiene una mala construcción, lo primero que le tengo que decir, con cuidado, con cariño y demás, pero sí, mirá, la verdad que los parámetros de indicadores de lo que tenés hace de que vos estés generando y tirando mucha temperatura. ¿Qué es lo que le pasa al 90% de la gente? Tampoco están diciéndole algo grave a una persona, no. La mayoría construyó mal, entonces tenemos que generar cierta conciencia. El argentino, como no tuvo muchas crisis energéticas, no lo cuida. En otros países se cuida mucho más porque saben lo costoso que es generar esa energía. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, puede haber sistemas por inyección de aire. O sea, trato al aire y lo inyecto con turbinas o ventiladores. ¿Por dónde van a ir? Por montantes y van a volver por retornos. ¿Por qué tiene que volver? Porque entonces puedo recuperar parte del aire que yo ya lo traté, que por ahí no está a la temperatura ideal porque se calentó, se enfrió, dependiendo del caso, pero lo mezclo con aire puro que me van a exigir y lo hago. Voy a tener rejas que arrojen este aire en el ambiente, podrá ser horizontal, en los cielos rasos o verticales, en las paredes. A veces se hacen o se disimulan con falsas vigas, ¿sí? Como que tuviese una viga y en realidad es un cajón donde yo estoy escondiendo. Estos conductos, ¿sí? Que tantas veces Fer ha visto escaparse a Nicolas Cage o Tom Cruise en las películas, ¿sí? Que entramos y van así los tipos, ¿viste? De Misión Imposible, qué sé yo. Obviamente, chicas, que más grande es el conducto en la medida que estoy cerca de donde se está produciendo esta refrigeración o esta calefacción. Y en la medida que me voy alejando, que estoy llegando a los extremos, los conductos serán cada vez más chicos, ¿sí? Los conductos serán cada vez más chicos. Entonces yo tengo que ver que por ahí, ¿dónde ubico? Porque es un cajón donde si ingresa en un sector, por ahí me conviene llevarlo por las circulaciones, porque las circulaciones, ¿qué hacen? Me comunican con los espacios. Entonces yo tengo un pasillo que me comunica de un lado al comedor, después al estar y del otro lado a los dormitorios. Entonces, si voy por ese pasillo, podré armar como una especie de espina de pez, o sea, ir metiéndome en los ambientes y llegar a los distintos locales con la refrigeración o la calefacción. Muchas veces el cajón de vuelta, eso que nosotros llamamos retorno, se hace con la resultante de tener un cielo raso. O sea, llevo en la montante la cañería escondida y le pongo, ¿sí?, los difusores, pero también abro los que van a absorber, que es un agujero con una rejita en el cielo raso. Entonces eso lo utilizo como retorno, ¿sí?, para que vaya y lo conecto a donde está la máquina que va a agarrar ese aire y lo va a calefaccionar o a refrigerar. ¿Estamos? Entonces es un sistema
por inyección de aire. ¿Es costoso? Muy costoso, no es costoso, es muy costoso. ¿Qué tiene de bueno? Que el sistema maneja aire. Entonces, el mantenimiento es solamente de los aparatos, pero las cañerías están secas, ¿sí? Solo lleva aire caliente o aire frío. ¿Está? Lo que es costoso es la instalación y a su vez, en algunos casos, ustedes han visto, no sé, por ahí en algunos restaurantes o locales o lo que fuese, que tienen los conductos a la vista. A lo sumo está la aislación, los pintan, los disimulan, pero están a la vista. Es muy fácil cuando Fer va a Jumbo o Nati o Sandy o cualquier amiga, ¿viste? Están todos los conductos a la vista, qué sé yo, los pintaron y listo. Vas a un boliche, Sandra, que va a tomar algo, qué sé yo, un cóctel, está todo el conducto a la vista, qué sé yo. Ok. Ahora, vas a una oficina y quizás estéticamente te pegue en el ojo tener una cañería de zinc, ¿no? Tenés tú un cielo raso pintado y el caño pasando por abajo. ¿Qué haces? Lo metés y lo escondés detrás de ese cielo raso. Sea Durlock, sea Barrisol, sea cualquier material o lo que sea, pero lo escondo detrás de un cielo raso, porque estéticamente no me interesa verlo. Entonces, ¿qué quiero decirles? Tenemos que tener una realidad, una conciencia real de que no voy a poder proponer este sistema de inyección de aire caliente o frío si no tengo cierta altura o ciertas condiciones para poder meter esos equipos. Digo, si estoy haciendo un shopping, la altura me tiene que permitir que escondan el cielo raso en los locales, o, bueno, donde está el Jumbo o el supermercado, se ve, no pasa nada. Ahora, si estoy en una oficina y tengo 2,50 metros y tengo que meter la cañería y no la quiero ver, ¿cómo hago para esconder? No puedo bajarlo, porque esos conductos tienen una medida y decir, che, ¿qué voy a bajar el cielo raso a 2,20 metros? O sea, tienen que estudiar si arquitectónicamente le puedo meter esa instalación o si se banca que la instalación quede a la vista. Supongamos que Nati, ¿dónde estás vos hoy, físicamente? ¿Dónde estás en tu casa? ¿Dónde es? En Capital Federal. Capital Federal. Resulta que la llaman a Nati por Boedo, van a poner, hay una vieja construcción, dice, mira Nati, yo quiero poner un restaurante, pero bien, de categoría, qué sé yo. Va Nati como una Champions League y dice, vamos a diseñar este restaurante. De repente ve que tiene altura, ¿no? Los techos están a 3,20 metros, golpea, se da cuenta que hay un cielo raso suspendido, mira, inspecciona, qué sé yo, y la losa al cielo raso hay 60 centímetros, o sea que dice, pará, tengo 3,80 metros, casi 4 metros de altura. Dice, bueno, ¿qué onda el proyecto? Entonces ve si da una onda más industrial, si es una onda media ferretera, si no, si lo quiere hacer tipo medio americano, tipo loft, o no, o lo quiere a primera línea, todo tapadito. Entonces dice, bueno, tengo lugar, saco este cielo raso, meto los conductos, puedo bajarlo, puedo ocultarlo, ¿sí? Hay un estudio previo. Ahora resulta que no es una casona antigua donde le van a meter un restaurante. Resulta que es un local debajo de un edificio y quieren hacer un restaurante. Entonces ya la arquitectura que tiene, la tiene que ver y tiene que respetar y puede, digamos, decir, el local pertenece al edificio y en el edificio hay un sistema de inyección. Bueno, lo que tiene que hacer es poner los conductos a ese local. ¿Sí? Ahora, si no hay inyección de aire en ese edificio, solo poner un equipo para un local es costosísimo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es una que vos fui y me compré un split, no, te sale un fangote de plata, ¿sí? Donde yo tendré que ver que me sirva porque amortizo en muchos metros. ¿Sí? Entonces, si Generalmente entonces se usa para, o sea, es muy raro que lo uses en una casa eso. Generalmente lo usas en oficinas exactamente, ¿ves? grandes, en Me doy locales cuenta que el grandes. profe explica bien cuando ustedes sacan esas conclusiones.
Claro, sí. Si la casa es de categoría y fue pensada, puede ser que haya, pero ya que una casa tenga un sistema de inyección de aire, habla de cierta categoría. ¿Se entiende? Mm, O sea, no es bárbaro. común tener un equipo de inyección en una casa. Sí, Puede, debe haber gente existen. especializada que se encarga, sí, tiene que ser gente especializada para instalar todo eso, ¿no? Obvio, 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 obvio. ¿Sí? Pero se Debe Profesor, una ser entiende. pregunta. Sí, decime. ¿Este sistema de inyección es diferente del sistema ese de aire central de una casa, que es más simple? No, es el mismo. La diferencia es que si Eh, yo tengo que hacerlo en todo un edificio, la unidad ujú, que refrigera y la unidad que calefacciona, la amortizo por más metros porque hay más personas utilizándola. En cambio, si es para una ajá, casa, todo el gasto corre por una familia. O por, claro. Y entonces, en el shopping, siempre cuando yo voy, o sea, cualquier shopping que yo fui ahí, tiene ese sistema de, que supongo yo que de aire, sí, que está sí, siempre en los parqueos, en los ubicados ahí abajo. Parqueo, ¿qué es parqueo? estacionamiento, playa, no sé Ah, cómo sí, sí, dice. sí, ok, sí, en los parkings, sí, en los estacionamientos. Sí, eso. Sí. Ese sistema Claro, de porque, aire. a ver, la inyección de aire, sea frío o calor, es muy buena poner en el frío, ¿no? Algunos se quejan porque sienten como que si está cerca, no sé, Nati está justo abajo de la reja y dice, ay, termino con una contractura para que me pega el aire en la espalda, qué sé yo. Y si Fer dice, ah, bueno, Dios mío, esta pipa, Dios, yo me estoy muerta de calor porque estoy a 7 Yo no te metros. puedo explicar en el trabajo las guerras campales que se arman con eso. Bueno, Se han pero agarrado hasta ¿por las qué? piñas, o Porque sea, no es totalmente literal, ¿eh? Nati, yo efectivo. ya pasé por eso también. Sí, no, Pero, no, yo o sea, he Yo visto trabajaba peleas con un por el gordito aire. y él aumentaba el aire, eso me moría de frío. claro, bueno, el tema es que si estás cerca es muy efectivo o demasiado, y si estás lejos no lo sentís tanto. ¿Sí? Ahora, si lo tengo que estudiar, porque a veces por poner poca cañería, pretendo, vos imaginate, ¿no? A ver, vamos al revés, todos saben lo que es una estufa. Bueno, si estoy al lado de la estufa, ¿recibo el calor? Sí. Ahora, si estoy a 10 metros de la estufa, ¿recibo el mismo calor? No. ¿Está el aire templado? Sí, no te lo niego, pero no tengo la misma sensación si estoy a 1 metro que si estoy a 10. O sea, desde un punto irradiar a 10 es más difícil que de un punto irradiar a 1, a 2 metros de distancia. Bueno, si yo tengo una distribución pareja y equitativa, podré lograr que la temperatura llegue a todos más o menos bien. Ahora, si pongo pocas rejas difusoras o pocos difusores, el que esté abajo va a recibir en demasía y después le voy a pedir mucho al ventilador que me está tirando, esa turbina que me está tirando el aire, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro, para que llegue lejos. Entonces el que está más lejos, en este caso Fer, que estaba más lejos que Nati, y por ahí ella está cómoda, pero Nati está muerta de frío porque le está tirando demasiada refrigeración. O al revés, en el invierno, Nati se muere porque está sofocada, así como colorado los cachetes, y Fer está bien, o por ahí hasta tiene frío. ¿No? Eso es por las distancias, hay que equilibrarlo, no es tan sencillo. Lo que digo es que es un costo inicial muy alto, pero un bajo mantenimiento. Y para grandes volúmenes de aire es lo mejor que hay. Para grandes volúmenes de aire. ¿Sí? Entonces, por eso es que en los shopping es inyección de aire, en los supermercados es inyección de aire, en los edificios, inyección de aire, ¿sí? En los edificios de oficina. Mucho volumen de metros, ¿sí? Mucha superficie de oficinas, de local, inyección de aire. No hay con qué dar. ¿Existen otras cosas? Sí, quizás mejores y quizás peores. Me faltó decirles que quizás en el invierno el aire caliente le reseque las fosas nasales, sientan como un ardor en los ojos porque se te irritan, porque el aire caliente no es lo mejor, pues un aire seco
que te va, todo lo que es húmedo de nuestro cuerpo se empieza como a resecar, entonces no nos genera cierto confort. De ahí, con esta crítica que le estoy haciendo, parecería que el sistema de refrigeración o calefacción por agua caliente o agua enfriada parecería que es mejor. Y vos decís, ¿cuál es un sistema de calefacción por agua caliente? ¿Conocen ustedes alguno por agua caliente? La loza radiante. Yo la tengo en mi casa. La loza radiante. A ver, otro que no sea Radiadores Nati. también. Nati ya aportó loza radiante. ¿Otro? Radiadores. Radiadores, dijo Fernanda, se le está complicando a Miriam y a Sandra porque ya se van acabando los ejemplos. ¿Qué podría ser otro? Yo no entendí tu pregunta. No tenía, profesor, no entendí muy bien. Digo, Pregúntate de nuevo. ¿conocen ustedes sistemas de calefacción o refrigeración por agua caliente o por agua enfriada? Ya dijeron la loza radiante, ya dijeron radiadores, que los dos son de calefacción. ¿O conocen Claro. ustedes que la loza radiante sea por refrigeración? No. ¿O los radiadores que enfríen? No, es solo de calefacción. ¿Es un sistema? Sí, porque es una red, ¿no? Donde yo voy a agarrar agua, la voy a calentar, la voy a mandar con un caño que también se llama montante, la voy a hacer pasar por una serpentina vertical que se llama radiador, o la voy a hacer pasar por una serpentina horizontal que está en el piso, ¿sí? ¿Y por qué dije piso y hice como una acentuación? Porque Fernanda sabe que le quedó el nombre de loza radiante, aunque hoy ya no sea más loza radiante, sino que es piso radiante. Y vos decís, "Ay, profe, déjese de joder, ¿qué quiere decir con esto?". Bueno, la loza radiante era por allá en los años 60, que metían un caño con 200.000 curvas, metálico, donde le calentaban agua, ¿sí? Y le decían, te caliento y llevas agua. Y el caño decía, sí, cómo no, acá estoy para servirte. Pero llegaba y se terminaba el invierno, hoy 20, ¿no? Hoy 20 de septiembre, un día crítico, un día como hoy. Dice, mañana me vas a encender, mañana está la primavera. Entonces el tipo decía, no, basta, no importa si hace frío o calor, mañana primavera se apaga. A la mierda. Se apagaba. Y le decían, te vas a bancar 9 meses agua adentro, a ese caño metálico. Entonces pasaron años para que se den cuenta, muy poquitos años, para que el sistema sea malo. ¿Por qué? Porque está bien, vos metías un caño adentro del hormigón, que el hormigón ay, te protege, el hormigón te entretiene, el hormigón te cuida. Sí, claro, pero la corrosión venía por dentro. El caño de afuera no le pasaba nada porque estaba metido dentro del hormigón, pero adentro tenías agua. Durante 9 meses oxidando, porque en ese momento no había la tecnología que hay hoy. Era un caño de hierro que tenía agua contenida adentro. ¿Me explico? Entonces, cuando se empezaron a pinchar esos caños, tenías que, para solucionar, agujerear la losa, porque el caño estaba adentro. Entonces fue mucho más fácil eliminar el sistema, decir, lo vacío y no tengo más calefacción, que reparar las patologías que generaron los caños metálicos con agua adentro. ¿Se entiende? Puede ser que haya todavía edificios que lo tengan a eso, ¿no? Sí. No, sí, pero lo que hay hoy es otra cosa que se llama piso radiante, que la misma cañería que antes se metía en la losa, ahora se mete en el contrapiso. Ya no solo que los caños dejaron de ser metálicos, que ahora son mangueras reticuladas, especialmente pensadas y diseñadas para llevar agua caliente, pero en el contrapiso. Entonces, en vez de tenerlo en la losa, ¿cuál era la patología? Que en la losa tirabas mucho calor para abajo y poco para arriba porque tenías un sándwich, un paquete muy alto. Y entonces digo yo, ¿vos te imaginás lo que le hace a un hombre tener los pies fríos y la cabeza caliente? Evidentemente que no era bueno.
Entonces, ¿qué es lo que pensaron? Vamos a mejorarlo. ¿Qué dijeron? Bueno, saquemos los caños dentro de la losa. ¿Sí? Entonces, pongámoslo más arriba. ¿Qué hacen? Hacen la losa, ponen una aislación y meten la cañería dentro de un contrapiso que irradia. Entonces, queda muy poquito para arriba y como le pusiste una aislación abajo, el calor va para arriba. Entonces, ahora sí es efectivo porque va subiendo el calor desde abajo hacia arriba. Entonces, va cambiando la temperatura, pero ya no te calienta la cabeza porque sí va para abajo. Ahora viene desde los pies, entonces calentar los pies y después llega a la cabeza. Y eso funciona mucho mejor. ¿Se entiende? Denme un segundito. Se cansa de estar acá, entonces pide salir. Tuve que ir a abrir. Entonces, ese sistema de agua caliente es muy bueno y efectivo ahora en la actualidad. ¿Por qué? Porque se llama piso radiante. No queda cool, Fer, no queda cool, Miriam, decir contrapiso radiante, como que se te traba, ¿viste? No, es piso radiante. Pero ustedes saben que yo no puedo meter una manguera de agua caliente en el porcelanato o en la tabla de madera o en la laja. ¿Dónde puede estar? En la carpeta tampoco entra, o sea que tiene que estar en el contrapiso. Pero ya no en la losa, que es estructura. Ya no es más metálico con 200 millones de curvas, sino que es una sola manguera que la llevo y la traigo y la voy doblando. Y es más, diseñaron un encastre en una plancha de telgopor para ir metiendo la manguera. Entonces lo voy poniendo más pegadito cerca de las ventanas y lo voy separando más lejos de las ventanas porque no necesito tanta temperatura. ¿Qué tengo que hacer? Desde donde caliento el agua, la llevo rápidamente donde pierde más energía, que sería por las ventanas, ahí meto una serpentina más pegadita y después la voy separando a medida que me voy acercando a la puerta del ambiente y no a la ventana. ¿Sí? Y vuelvo, entonces esa misma manguera que era montante, vuelve como retorno ¿a qué? A llevar el agua que se enfrió a calentarla de nuevo. Claro, Miriam, claro que sí, esto que me decías el otro día, profe, se evapora un poco de agua, y sí, entonces ¿qué tengo que tener? Un vaso de expansión que es un pequeño tanquecito que va reponiendo el agua que se evapora por haberla calentado. Ese mismo vaso de expansión es aquel que me permite, como fuelle, cuando yo entrego temperatura y la caliento el agua, y está a punto de evaporarse, pero la apagué, y ya no le genero más temperatura, entonces no se evapora, ese vaso de expansión le permite reubicarse el agua en ese tachío. ¿Para qué? Para que no me rebalse y explote la cañería. Entonces, eso es como un sistema de que se autollena permanentemente, porque imagínate, Miriam, si caliento agua y la mando a recorrer por una cañería, pero esa cañería se me vacía, ¿qué caliento? Aire, explota todo. Entonces tengo que ver y que permanentemente esté a nivel con el agua, ¿sí? Y pase, vaya y venga, vaya, entregue la energía y vuelve. Es exactamente lo mismo con los radiadores, montante y retorno. ¿Cuál es la diferencia? Puedo graduar la cantidad de agua que pasa, una opción, o puedo graduar la temperatura a la cual yo hago circular el agua. ¿Se entiende? Las calderas más modernas me permiten calentar el agua a una temperatura u otra. Una cosa es decir qué temperatura quiero en el ambiente y otra cosa es decir la temperatura que quiero el agua, pero no quiere decir que esa va a ser la temperatura del ambiente. Lo moderno es que yo tengo termostatos que le pongo así, muy canchero, tiqui, 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 quiero tanto. Entonces la máquina, que tiene una computadora, dice, para entregar la temperatura, ¿sí?, en el ambiente, de tal manera, tengo que elevarla a tal temperatura, ¿sí? En cambio, las antiguas era ponerlo a tanto, estoy frío, aumenta la cantidad de calor. Le ponías más temperatura
pero no podía regular. Hoy es mucho más eficiente que hace unos años. ¿Se entiende? Hoy es mucho más eficiente. Ahora, vos me decís, ¿se va todo bien? Buenísimo porque es un sistema, buenísimo porque es un calor húmedo, porque no me reseca las fosas nasales, no me irrita los ojos, me siento contenido, cuidado y mimado por el aire caliente que estoy recibiendo. Pero ¿qué? ¿Y en verano qué hago? Ah, bueno, no sirve. Nada, che, no hay nada, nada. Y ahí aparece algo que por ahí ustedes vieron y no saben cómo se llama, o quizás digan, sí, lo conozco. Es el famoso fan coil. Fan coil. ¿Qué es? Un sistema mixto. Un sistema que trabaja tanto para calefacción como para refrigeración. Y también se dice mixto, no solo porque es refrigeración y calefacción, sino porque es agua enfriada o calentada, pero que es impulsada a la cañería, que tiene una terminal muy parecido a un radiador, pero que no lo veo el radiador. ¿Saben por qué? Porque adentro ponen como si fuese un artefacto que hay un ventilador. Entonces, tengo la misma serpentina que llevó agua fría, le meto un ventilador, entonces sale aire fresco. O en invierno, llevo agua caliente por esa serpentina, llego a la terminal, le pongo el ventilador y entonces sale aire caliente. O sea, es mixto porque en realidad no es que irradia o refrigera con la serpentina, sino que es ayudada con un ventilador para mandar ese aire que fue tratado, ¿sí?, por la utilización de agua caliente o de agua enfriada. Evidentemente ustedes saben y se dan cuenta que cuando yo tengo agua caliente dentro de un caño, pero le inyecto aire por fuera, ¿qué va a pasar con ese caño? Va a condensar. Entonces, se me va a generar un punto de rocío en el caño, entonces va a empezar a chorrear agua. Entonces, ¿qué se hace con esos fan coil? No solo tengo que tener un enchufe donde tenga cada unidad terminal, ¿sí?, porque voy a tener que enchufar el ventilador, sino que tengo que tener una cañería de desagüe, ¿sí?, para agarrar el agua de la condensación y conducirla y no estar chorreando en el piso. Entonces, quizás en algunas oficinas ustedes hayan visto o hayan utilizado un fan coil y dicen, ¿qué es esto? Es un sistema que no solo lo utilizo para calefaccionar el invierno, sino que es un sistema que a través de llevar agua enfriada a muy baja temperatura me sirve para refrigerar en el verano. Pero es complejo, ¿por qué? Porque solo trabaja en el perímetro, ¿sí?, porque tengo que meter un montón de corriente eléctrica para poner los ventiladores y porque tengo que hacer un cruce de cañerías para agarrar el agua que condensó y llevarla a un desagüe. O sea, ustedes ya vieron agua, ¿sí?, primaria y secundaria. Esta es agua secundaria, o sea, yo tengo que agarrar un agua que no tiene olor, pasarlo por la cañería, llevarlo y anteponerle ¿qué? Un sifón. ¿Para qué? Para que evitar que esa conexión de la primaria con la secundaria o de la secundaria con la primaria no se contamine con olor. Entonces yo saco el agua de condensación, la llevo a una pileta de piso con sifón y después la conecto a la primaria. ¿Se entiende? Es una cañería secundaria que voy a estar pasando por todos los fan coil, recogiendo agua y llevándola para esa agua de condensación. A ver, para que se entienda rápido, ustedes tienen un split, el que dijo Sandra, ¿sí? Ese split que vieron en todos lados, ¿qué hace? Tiene una manguera que agarra el agua de condensación. Si invierno o verano, siempre hay un cambio, pasaje de temperatura, y eso es lo que me hace, ¿sí?, tener que pensar qué hago con el agua. En verano no me preocupo tanto, porque la saco del ambiente y la tiro ahí, qué sé yo, se evapora,
riego las plantas, la tiré al jardín, no pasa nada. El problema, ¿cuándo es? Cuando yo tengo un local comercial y no tengo una cañería cerca. Entonces, ¿qué hace la gente? Pone la manguera y la saca a la calle y chorrea, y ahora está prohibido. Pues la gente se patinaba, se caía y se cobraba, hacían juicio y demás. Entonces tengo que ver que me van a exigir secar esa agua. Entonces, ¿qué inventaron? Que vaya con esa manguerita a un platito, ese platito está conectado a una resistencia eléctrica, entonces va a secar el agua que cae ahí. Porque ese platito se calienta, entonces se evapora el agua. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces existe un sistema de refrigeración y de calefacción llamado fan coil. ¿Es muy utilizado? No. ¿Es caro? Sí. ¿Es complejo? Sí. ¿Para qué me lo das? Porque existe, pero no sé si lo van a usar. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque por ahí te toca ir a hacer un edificio, a arreglar un edificio o tener una oficina en un edificio que la vas a hacer y que sabes que hay fan coil. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema sirve cuando todo el edificio tiene fan coil. No es que yo, de 20 pisos le puse a uno. No, no puedo ponerle a uno solo ese sistema. No me dan los costos. O sea, volvemos, cuando es sistema me conviene que todo el edificio lo tenga. Ahora, yo si alquilo una oficina en un edificio que tenga fan coil, y la voy a utilizar, porque ya está dado y ya lo pago en las expensas. La temperatura, ¿quién la regula? Muy bien, Miriam. No el administrador, sino el jefe de mantenimiento, el portero, el encargado del edificio. ¿Por qué? Y a todo le va a llegar una temperatura. Es decir, bueno, antes que nada me baja la temperatura. El agua pasará enfriada en verano, ¿sí? Para que pueda yo bajar la temperatura. ¿Y cómo funciona? Y bueno, sale aire frío cerca de las ventanas, donde tengo el fan coil. La imagen son unas rejas, ¿sí? Es como si fuese un equipo grande, como si fuese un radiador, así ese tamaño, pero está tapado por una reja. Aquí voy a ver yo aire saliendo. Entonces, si yo pasé agua fría y le tiro aire, va a condensar. Tiene que haber una cañería que recoja toda esa condensación. ¿Queda claro? Me dice Fer, le voy a poner fan coil. No, olvídate, nadie pone fan coil. No haces una casa y le pones fan coil. ¿Sí? ¿Es bueno? Sí, es bueno, pero hoy es costosísimo. Entonces, si lo tiene, sabemos cómo utilizarlo y cómo lo vamos a manejar. Son equipos que están por lo bajo. Si está por lo bajo, en invierno funciona mejor que en verano. ¿Por qué? Porque al tirar aire caliente, el aire va a salir y va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque el aire seco pesa menos que el aire húmedo. Entonces va de abajo hacia arriba y me templa la temperatura. En el invierno funciona bien. En verano, más o menos. ¿Sí? Le tengo que meter mucha rosca al ventilador. ¿Ok? Lo mismo me pasa con la inyección de aire. No, a la inversa. Los equipos de inyección de aire trabajan desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Nadie pone caños por donde está sentada Miriam. Los conductos están allá arriba, en el cielo raso. Entonces tendré que tirarlo. Entonces, ¿qué hace? Y ese trabaja mejor en verano que en invierno. ¿Por qué? Bueno, vamos de nuevo. Si yo estoy refrigerando y viene de arriba, lo tira y funciona. ¿Qué pasa si estoy en invierno? Tengo aire caliente, me queda ahí arriba, me calienta la cabeza. ¿Cómo hace para llegar hasta abajo? Y no funciona tan bien. Porque el aire en el invierno que está seco porque lo calenté, pesa menos que el que está dentro del ambiente. Entonces, funciona más. Estamos hablando de un ideal, ¿no? Estamos hablando de un ideal. Los sistemas van a funcionar mejor o peor de acuerdo a las posiciones donde los tenga. ¿Qué capítulo? ¿Estamos? ¿Se entiende la clase o no? Profesor, ¿Me tengo cuando ganas de ir hablaste o de, estamos con ganas de entender, de quedarnos un rato pro- más? quería hacer una duda. Cuando hablamos de acondicionamiento de agua, encontré una cosa acá muy interesante. Nunca había oído hablar de eso, que es sistema chiller. ¿Lo viste? No, El ¿qué sistema es? chiller. A ver, ¿y de qué Es trata? dicen que es un sistema muy bueno para
Cuando espacio, por ejemplo, hoteles, edificios, restaurantes, departamentos, donde la construcción de los plafones, o sea, entre cielo raso y el fondo de la losa, tiene un espacio pequeño. Y ahí se puede hacer la instalación y él es de agua. Lo vi muy interesante ese sistema, no sé si... Ujú. Bueno, si es de agua y pasan caños, entonces Sí. se le parece al de fan coil, porque ya la refrigeración, la calefacción pasa por una agua tratada. Y voy a necesitar ¿qué? Un ventilador para que le inyecte aire y se enfríe o se caliente. ¿Sí? Es un maquinario enorme. Bueno, vuelvo. Entonces Voy a compartir eso. tenemos que entender cómo funciona para ver si lo puedo o no lo puedo adaptar. ¿Sí? Ujú. O sea, piensen ustedes, si una casa se convierte en oficina, probablemente yo termine poniendo fan coil, perdón, probablemente termine poniendo equipos de split, ¿sí? Porque montar un sistema de fan coil, tengo que tener una cantidad de metros para poner todas las unidades interiores y exteriores, digamos, y no solo lo que está refrigerando y lo que está calefaccionando, que son maquinarias que toman aire, que lo calientan, que lo enfrían, la inyección de aire. Y el fan coil es calentar agua o refrigerar agua y llevarlo, ¿sí?, a los distintos ambientes. O sea, imagínate una casa que no tenía eso, tengo que romper todas las paredes, meter cañería, que vaya, que vuelva, ponerle desagües, condensador, llevar un ventilador. O sea, no es que yo le lleve un ventilador, sino que tengo que poner, ¿sí?, una maquinaria que ya no es tan sencillo como como una estufa, como un radiador, sino que voy a tener más elementos que componen. Por eso digo, nadie instala un fan coil en algo que ya existe. Tiene que haber nacido el edificio con fan coil. Se los doy porque hay muchos edificios que lo tienen, pero tenemos que saberlo tratar. ¿Sí? Y se le dice un sistema perimetral. ¿Por qué? Porque está en el perímetro del ambiente, por el margen exterior. ¿Por qué? Porque tiene que cortar el frío o el calor que viene desde las paredes exteriores. ¿Se entendió? En cambio, la inyección de aire, por lo general, viene por el núcleo y va desde el medio hacia afuera, hacia el perímetro. Les quiero que entiendan que funcionan al revés. Uno es de aire, el otro es de agua. Entonces, si el de agua caliente, bueno, si solo calefacción, tenemos los radiadores, la vieja losa radiante que ya quedó desuso y el actual piso radiante. ¿Queda claro estos tres? Esos son los sistemas, que tengo algo que trata al aire o al agua en general, frío o calor, y ocupan un montón de espacio. ¿Existen otros? Sí, los equipos individuales, eléctricos o a gas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo veo calefacción, vamos a ver, cuando veamos gas también, aparecen las estufas. ¿Sí? Aparecen las estufas. Por eso ahora no las desarrollo. Pero si hablo de eléctrico, ¿qué equipos individuales ustedes conocen eléctricos, equipos individuales eléctricos que traten el aire que nosotros estamos respirando? ¿Y aire acondicionado frío-calor? ¿Los El split? famoso split. ¿Conocen, si yo les digo, el multi-split? ¿Saben lo que es? No. Multi-split es algo que acá en la Argentina no se ve mucho, pero en un momento de que estaba abierta o productiva la importación, se usaron. ¿Qué es? Tener una unidad exterior con varias unidades interiores. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, en el cuarto de Nati, una unidad interior. En el cuarto de Fer, una unidad interior. En el cuarto de Miriam, una unidad interior. Entonces era un multi-split de 3 unidades interiores. Y podía haber, o sea, una sola unidad exterior enorme, ¿no? Grande, más grande que si tuviese
cada una de las de ustedes, pero no era 3 veces más grande que si tuviese una por cada uno, ¿se entiende? Es un poco más grande, tiene que entenderse ahora. Funciona bien cuando yo tengo distintos ambientes que no todo, digamos, no funcionan los 3 a la misma vez. El problema es cuando yo pongo un multi-split y pongo los 3 dormitorios de ustedes se usan a la misma vez, pues sí, yo quiero ir a dormir y me quiero los 3. Entonces ahí lo voy a estar exigiendo y mucho. Ahora, si en vez de ser 3 dormitorios, uno es el comedor, el otro es la sala de TV y el otro es un dormitorio, y ahí va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque quizás los 3 no están prendidos en simultáneo. ¿Se entiende la lógica? Si yo voy a hacer que los 3 equipos estén prendidos en simultáneo, le bajo un poco el rendimiento. Ahora, si bueno, voy a comer, y bueno, prendí, está cómodo, me voy, chao, pum, lo apago, me voy al cuarto, listo, prendo el del cuarto. Lo pude prender antes para que ya el clima empiece a estar mejor, bueno, perfecto. Pero no es que están los 3 a full, o sea, digo, los multi-split son equipos de 2, de 3, de 4 y hasta 5 unidades interiores. Cuanto más unidades interiores tiene, peor funciona. ¿Sí? También es verdad que acá en Argentina entraron pocos y no es algo común. Los puedo utilizar porque ahorro energía, ¿sí? Entonces es un uso más racional. Pero dejan de ser tan eficientes si los quiero encender a ese multi-split, todos los split interiores a la vez. ¿Sí? Porque estoy usando una sola unidad para tirar mucho para varios ambientes. ¿Está claro? Lo que sí en la Argentina hay y mucho, y creció últimamente, es el split, y prácticamente ya ahora se utiliza, hace unos años eran solo refrigeración. Y el de calefacción no se usaba. Empezaron a aparecer que el mismo equipo lo puedo usar en invierno y en verano. Entonces la gente dice, ¡apa! Entonces se fue, primero había una diferencia considerable, por decirte, bueno, ¿cuánto te sale? Y de refrigeración 80 y de frío-calor te sale 120. Hoy la diferencia es mínima. Hoy te puede salir 115 y 120, por darte un número así, medio irrisorio. Incluso casi no vienen solo de frío ahora. Ya ahora casi Frío, todo el mundo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, hay una nueva tecnología que se llama inverter, que transforman y reutilizan y trabajan con el uso de energía residual, entonces ahorran energéticamente y les convenía que sea frío-calor, que prácticamente en el mercado hoy ya no vengan solo de refrigeración. Algunos siguen existiendo, pero la mayoría ya son frío-calor. ¿Sí? Sobre todo que hace casi ya 15 años donde hubo un vuelco muy importante con el gas, donde empezaron a haber un montón de accidentes, entonces la empresa de gas se puso mucho más firme. A la mínima pérdida, pum, te cortan el gas y tenés que cambiar toda la cañería. Entonces, ¿qué pasa? Muchos edificios se vieron obligados a reemplazar. Entonces ya la calefacción hoy no está tan lejos hacerla por electricidad. ¿Conocen otros sistemas de calefacción individuales por electricidad? Y las Sí, estufas, tipo radiadores o las placas. Las Esa, placas, hay unas placas. las Ecosol, las placas radiantes, las estufas de cuarzo, esas que tienen las velas, ¿sí? Pero esas consumen un montón de energía. Los caloventores, ¿no? Que es como un caloventor, sería la versión miniatura del fan coil, ¿sí? Pero de invierno. Porque tengo algo que me genera calor y le pongo un ventilador atrás. Entonces me tira aire caliente. El problema es que el fan coil lo puedo utilizar también para refrigerar. Entonces ya la corriente eléctrica, como bueno, tengo que enfriar agua y tiene el ventilador. ¿Sí? Entonces existe como comunidad individual, ¿sí? Eléctricas, las placas radiantes,
las estufas, ¿sí? Eléctricas, el caloventor, y habrá alguno más. ¿Cuál era el antecesor? A ver si Miriam o Sandri, el antecesor del split, ¿cuál era? Yo me acuerdo de un aire, no sé el nombre acá, pero era un aire acondicionado grande, así, como el de acá. Muy bien. ¿Qué teníamos? Los famosos equipos de ventana se llamaban acá, ¿no? Sí, Iban empotrados en la pared y adentro pared. una sutileza, en una rejita así, como una plaquita, y de afuera una Sí. bestia, ¿no? Una cosa enorme que En mi casa de La Pampa, bien, mi mamá usaba para apoyar las macetas. Claro, ponían ahí La la parte de maceta. atrás. Esa unidad Sí. exterior, una bestia de volumen, se colocaba con cierta inclinación para abajo, por si le caía agua, que caiga y no se meta adentro. Lo positivo es que era un solo paquete donde yo tenía que trataba el aire. La desventaja es que era ruidoso, ¿sí? Algunos eran perforaciones en las paredes y bajo por la funcionalidad, la vida, entonces se mataban en lo estético, ¿no? Tenías esos granos, esos lunares, ¿sí? Más que lunares, eran verrugas en la fachada, donde tenías esa unidad exterior y bueno, ¿qué tenías de condicionante? Estabas obligado a ponerla sobre una pared que de afuera. Hoy el split, piensen esto, chicas, piensen esto. El split, la unidad exterior tiene cierto condicionante, pero la interior la pongo donde quiero. No es necesario ponerla en una pared que me dé al exterior. ¿Se entiende? Yo tengo, no sé, una pared que del otro lado haya otro dormitorio, pero yo le puedo poner el split ahí. Tengo que llevar la cañería y ver si va para arriba, va para abajo, tengo que ver cómo, eso es lo que vamos a ver en la clase que digo, desarrollarlo. Pero hoy estoy presentando el tema, ¿no? Presentando el tema, es entender, lean los apuntes, mírenlos, fíjense, no se tomen el trabajo de decir que son antiguos, no, es la realidad, es lo que vemos hoy, y eso sigue actuando, se comparan, ¿por qué? ¿Por qué comparo cosas? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener a veces tenés todavía oficinas que tienen los equipos de ventana. Bueno, por ahí lo saques y le pongas un split, pero vos tenés que saber qué decirle a tu cliente para entender él, que entienda por qué es una ventaja. Porque ya no estoy condicionado a que sea en la pared que da al exterior. Hoy un split es mucho más silencioso, trabaja frío-calor, como hemos dicho, pero lo puedo ubicar en la pared que más me convenga. El de ventana era una sola unidad, pero me obligaba a tenerlo, ¿sí?, en una posición y en una pared que dé al exterior. Contra, muy ruidoso. Estéticamente, una porquería. El split tampoco el split tiene sus cositas, ¿no? Vamos a ver que si yo tengo una unidad interior, tengo 3 posiciones. Pongo la unidad exterior arriba, pongo la unidad exterior a la misma altura, pongo la unidad exterior más abajo. Entre la unidad interior y la unidad exterior hay un paquete que yo lo llamo cordón umbilical. A Fernanda le encanta que le diga cordón umbilical. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo lo que vimos, Fer, que era una montante y un retorno. Entonces yo tengo que tener algo que enfríe y vuelva a traer para enfriar. Algo que caliente, lo lleve y vuelva a traer para calentarlo. Entonces, montante lo que lleva, retorno lo que vuelve. Obviamente que la unidad exterior es la que hace el laburo de subir o bajar la temperatura. ¿Cómo? Con un gas. Entonces tomo el aire, lo enfrío a través de un gas, o tomo el aire y lo caliento a través de una resistencia, ¿sí? Y pasa por la unidad interior y entrega a esa unidad interior este aire acondicionado, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué hago con la condensación? Entonces, el paquete del cordón umbilical es un caño que lleva cable, porque es eléctrico, 2 caños que van aislados, que es la montante y el retorno, y digamos, un cuarto elemento, ¿sí?, que es la manguera de desagüe, que jamás podrá ir, si la unidad interior está acá y la unidad exterior está acá arriba, podrá ir
todo el paquete junto si la unidad exterior está más arriba. ¿Por qué? Porque no podré sacar condensación hacia arriba, porque me va a chorrear adentro del ambiente. Siempre, 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 siempre voy a tener que poner la manguera de desagüe para abajo. ¿Qué pasa si la unidad exterior está a la misma altura? Tendré que soltarla y no la puedo llevar como cuando lo tengo arriba, porque si no me va a chorrear adentro. ¿Cuándo soy feliz? Cuando la unidad exterior está abajo, porque entonces el paquete de caño de electricidad, más montante y retorno, más la manguera de desagüe, pueden ir todos juntos, y cuando sale, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde le pongo? Ah, ponerlo en el balcón. Entonces le tiro agua de condensación al balcón. ¿Y qué hago? No importa, cae a la calle y se mata a la gente. Y bueno, y así vive el argentino. ¿Qué le exigen ahora? Ponerle algo que seque el agua que está teniendo, o metela en una maceta, o metela en un pluvial. O sea, hacete cargo de esa agua de condensación. En vez de un balcón, está en el jardín, no importa, lo tiro al jardín, no pasa nada. ¿Sí? Es agua que va a estar enfriada en verano y agua que va a estar caliente, perdón, agua que está enfriada en invierno y agua que está caliente en verano. ¿Sí? Entonces tengo que ver, de tirarlo a la tierra, tirarlo a un pluvial, pero no lo puedo dejar chorreando sobre la vereda, o como ven ustedes esos bidones magníficos, ¿no? Donde meten una manguera con el bidón y cada tanto sale la empleada a vaciarlo al cordón de la vereda. Otro derroche de creatividad es cuando meten la manguera de desagüe de condensación, le pusieron a una junta de dilatación a la vereda un caño y lo hacen llegar al cordón. Entonces es todo un sistema hidráulico de cómo saco el agua y la tiro a la calle. Tienen que ser respetuosos del arquitecto que pensó esa fachada y no mandar la unidad exterior como si fuese un pétalo de una rosa. Es una bestia la unidad exterior, ¿sí? Es horrible, es un equipo que mide 80 centímetros de ancho a 1 metro, por otro tanto de alto y por una profundidad, que también tiene que, si esa es la máquina que va a tratar el aire, le tiene que dar aire, no la puedo encerrar, si no, no funciona, se quema. ¿Sí? Ya, esconderlo atrás de una planta. No, 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 eso es una estupidez. Yo tengo que ponerlo donde le dé aire. Entonces, pero también tengo que saber que estéticamente no está bueno. Y así como me quejo del señor instalador de la antena DirecTV, y dice, pero mirá cómo ven los partidos. Sí, bueno, pero me estropeaste la fachada. Entonces, el diseñador de interiores tiene que pensar dónde va a poner la antena DirecTV, dónde va a poner el equipo de tratamiento del split exterior. No me puedo hacer el sota, me tengo que hacer cargo. Y no le puedo decir, che, de onda, te lo pongo en la medianera, ¿no? ¿No? Onda que no pasa nada, ¿no? El vecino te dice, sacame eso de ahí. No puedo yo invadir el espacio exterior de él. O lo meto en el balcón, o lo meto en la planta baja, o lo subo al techo, pero me tengo que hacer cargo. Y ya les quedó recontra claro que si lo voy a poner más alto que mi unidad interior, tendré que soltar la manguerita y después veremos dónde llevo esa manguera de desagüe. ¿Ok? ¿Dónde llevo esa manguera de desagüe? ¿Se entiende hasta acá, Fer, Miriam, Sandra, Nati? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que vimos? ¿Se entiende? Bien, entonces, Sí, sí. tenemos que ver que es importante entender si está aislado, si no está aislado, si lo tengo que mejorar o no. Después me voy a poner a pensar en qué sistema. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo lo puedo adaptar? Porque si ya hay inyección de aire, bueno, modifico, pongo por la nueva distribución. O sea, Fernanda hizo hace 5 años una oficina donde trabajaba gente que manejaba dinero, había X cantidad de escritorios. Viene Miriam y ahora es una oficina donde hay un espacio común en el medio y en el perímetro están las salas de los gerentes, las salas de reunión. Cambia la distribución. Les tendré que cambiar cómo tiro ese conducto de inyección de aire. Viene Nati y dice, no, a ver, nadie cambia un sistema al otro porque es costosísimo. El sistema vino y nace con el edificio. Es muy, muy, muy poco probable que ustedes le pongan un sistema a algo que no sea comercial y que en poco tiempo me lo amortice. ¿Se entiende?
¿Vieron cuando di el ejemplo de que por ahí le toca a Nati hacer un bar, un restaurante en una casona vieja? Ahí lo podemos llegar a pensar, porque por ahí, en todos esos ambientes, como yo gano mucha plata, y ahí no gano uno como diseñador, sino que el local va a poder amortizarlo. Pero si es para una persona, o sea, si es para oficinas, y yo, es poco probable que pueda amortizar, ¿sí? Poner un equipo de inyección de aire. Es muy bueno para cuando hay mucha gente, pero es muy poco probable que lo utilicen en una escala menor. Y ahí entonces tendré que pasar ya a equipos individuales. Se tiene todo el caminito que hicimos hoy para entender. Miren los apuntes, fíjense que hay una tarea muy linda, ¿sí? Y nos vemos la próxima, que le vamos a dar una vueltita de tuerca a digamos, refrigeración y a la calefacción. ¿Ok? Dale. Ponen más preguntas para la próxima clase. ¿Más preguntas? Me viene un montón de cosas. Claro, me viene un montón de cosas en la cabeza ahora. ¿Quieres preguntar alguna? Leemos el material y ahí te preguntamos. Sí, Por sí, eso, vamos a leer material, observar las cosas que ya vimos de aire y así. Está todo, está ahí habilitado para que miren, no se vuelvan locas. Traten de investigar, no se queden solo. A ver, no le puedo decir esto mucho a Sandri, porque Sandri es como... Pero tengan el espíritu de Sandri, vayan y vean, porque hay como cosas nuevas, que todavía hay que testearlas, pero hay cosas ya consolidadas. Y fíjense en lo que les hice hincapié, y miren, ¿sí? Porque hoy hay todavía fan coil, hay radiadores, por ahí no son los mismos radiadores de hace unos años, pero hay más modernos, ya no hay losa radiante, pero sí hay piso radiante. Piensen que hoy no vi nada de dibujo, nada de esquemas, nada de... O sea, los presenté porque me interesa que entiendan la lógica del funcionamiento, porque eso es lo que te vas a basar para ofrecerlo o no ofrecerlo. ¿Se entiende? Digo yo, ¿dónde estás, Miriam? ¿Dónde estás vos ahora? Rosario. Rosario. Sí. ¿Estás cerca de alguna estación de tren? ¿Estás cerca del centro? ¿Estás en el centro, cerca del río Paraná? Bien, sí, perfecto. En la zona del parque. Bien, pone cerca de la zona del parque. Digamos que es una buena zona, ¿no? Digamos que es una buena zona. Digamos que ese departamento o ese edificio, no importa si estás en un departamento o no, vos decís que sí, tiene un valor. ¿Por qué? Porque está hecho y está cerca de. Ahora, si yo me empiezo a alejar, quizás haya edificios, y quizás esté, no sé, a 30 kilómetros de donde está ella, y quizás el valor de ese edificio, el valor de ese metro cuadrado, no sea el mismo. Entonces, digo, todo el mundo conoce Puerto Madero, ¿sí? Entonces tendré que ver que hay soluciones que son para Puerto Madero y hay soluciones que son para metros cuadrados más económicos. Eso no quiere decir que el que vive en un metro cuadrado más económico no tenga derecho a. Lo que digo es que yo no puedo ofrecer algo que es imposible pagar a alguien que el metro cuadrado es más económico. ¿Por qué? Porque nunca lo va a recuperar. Entonces, habrá zonas donde la calefacción es una estufa, la refrigeración es un ventilador y es lo que corresponde. Y habrá zonas donde podés poner un split frío-calor y habrá zonas donde el edificio ya tenga un equipo de inyección de aire frío-calor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tiene que ver con la calidad y con la posibilidad de tenerlo ya, desde que se hizo o no, o cómo soluciono las cosas. Pero no puedo yo descreer y no entender que hay distintos valores de metro cuadrado. Todos tenemos derecho a vivir en un hogar, una vivienda digna, pero eso no quiere decir que a todos nos salga igual. Estar cerca de hace que se eleve el metro cuadrado. ¿Por qué Puerto Madero es caro? Porque estás a un paso del centro. Pero estás en el verde, estás lindo, estás cerca del río. Entonces, quizás a 20 cuadras de Puerto Madero, el metro cuadrado salga la mitad de lo que te sale en Puerto Madero. Entonces, el sistema de refrigeración y calefacción sea otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
no tiene que ver con ustedes diseñando, tiene que ver con qué le ofrecen y qué lógica se emplea, porque si no, hay cosas que no se recuperan. ¿Sí? Y queda como una utopía mal planteada. ¿Sí? Bueno, miren los apuntes, lean, y si hay dudas, me preguntan. ¿Sí? ¿Estamos? Buenísimo. Gracias, Okay. Eva. Gracias, profe.